Acá podríamos hablar de lo que se está hablando en los medios de comunicación social durante la semana, de por qué están pasando estas cosas, la típica reflexión que hacen los políticos, el mea culpa, etcétera, etcétera. Y sinceramente como pastor, esta semana me requirió de que yo tuviera que orar y preguntarle al Señor, a ver, Señor, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi rol? Aclárame la cabeza. ¿Cuál es mi primera función acá? Y el Señor me recordó, eres un pastor y yo te puse ahí para cuidar a tu iglesia, para pastorear a la iglesia, y desde ahí voy a estar acercándome a esta conversación, este resumen de algunos puntos que puse. Obviamente estamos todos expuestos a temas de redes sociales y al ver lo que está surgiendo de las redes sociales me llaman la atención algunas cosas y quiero compartírselas. En primera instancia me llama la atención que dentro de creyentes evangélicos exista un maltrato por la Biblia, diciendo todos que creemos en la palabra de Dios, como decía Jonathan, infalible. Aún así tenemos versos especiales para cada uno de nosotros que justifica aquello que tenemos dentro del corazón, ¿cierto? La ideología especial. Entonces, obviamente en estos momentos siempre sale Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, ¿ya? Entonces yo sanaré la tierra. Y pareciera ser que ese es el verso que Chile necesita en este momento. Nadie se pregunta si acaso Chile es lo mismo que Israel. Pero de pronto nos transformamos en Israel en las redes sociales y tenemos que orar como Israel para que sane nuestra tierra, como si Chile fuera la tierra prometida. Ese es un verso que sale siempre, en todo momento, cuando Chile sufre. Nosotros no somos Israel, necesitamos entonces no solamente un manejo de la Biblia, sino, como decían, de teología bíblica, quiere decir cómo el Antiguo Testamento se aplica en Cristo para que la iglesia sea lo que debemos ser hoy día en Babilonia. Entonces Jesús es el lugar de reposo. Jesús nos ha dado la tierra prometida. Él es la leche y la miel para nosotros y nuestra herencia está reservada en el cielo hasta que Él venga, dice Primera de Pedro. Y por lo tanto, Chile no es la tierra prometida, Chile no es Israel, y el que se humilló fue Jesús por nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa tierra. Nosotros no somos intermediarios para que sane Chile. El gran intercesor es Jesucristo. Amén. Esas son pasiones que me salen pastoralmente porque no podemos suplantar el rol de intermediario de Jesucristo con nosotros. Salen las voces proféticas, tenemos que ser profetas. Ay, pero ¿cuál profeta? ¿Cuál de todos? ¿Nivel Jeremías? ¿Cuál? Y generalmente las voces que se levantan diciendo que tenemos que ser profetas son las más cesacionistas en cualquier otra cosa. Entonces yo digo, espérate, no creíamos en los dones del Espíritu, pero pronto tenemos que ser todos profetas. Entonces, a ver, pero para. ¿Qué significa tener una voz profética? O ahí viene nuevamente Lucas capítulo 4, ¿cierto? Yo he venido para los pobres. Y ahí pobre significa lo que tú queráis decir de lo que significa pobre. ¿Ya? Pero ¿qué significa pobre de acuerdo a la cosmovisión escritural? ¿Saqueo sería pobre hoy día? No, pero Saqueo en nuestra mentalidad chilena estaría descartado, porque sería como un poquito de estos líderes de las farmacias que se coluden para subir los precios. El cobrador de impuestos era el corrupto de antaño, ¿cierto? Pero hoy día sería el gallo al que no queremos predicar el evangelio, al que no queremos que esté en nuestra iglesia. Saqueo, Cornelio, Lidia, todas estas personas son los pobres de los cuales Jesús se está refiriendo en Lucas 4. Sí, porque por la salvación vino a ellos también. Entonces, ¿a qué se refiere pobre? ¿A lo que yo quiera decir pobre? No, tenemos que tener ojo en cómo interpretamos la Escritura a la luz de nuestra propia ideología. Y esa es una cosa pastoral que me fluye cuando estoy diciendo, a ver, ¿qué estamos entendiendo de la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos aplicando a nuestra vida sin el sedazo de la misma Escritura?
con más tranquilidad. Y lo que pasa en estos momentos de contingencia social es que nos apuramos en estas interpretaciones y desde ahí empezamos a sacar nuestras conclusiones. Entonces, me encantaría que pudiéramos tener el concepto de Pablo, ¿cierto? Me he esforzado por enseñarles todo el consejo de Dios. Y ver cómo todo el consejo de Dios nos ayuda a entender los textos contingentes a cada momento de la historia de nuestra nación. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, hay un maltrato de la Biblia en la contingencia nacional. En segundo lugar, dentro de la iglesia, hay soluciones que se proveen desde el poder y no desde la vulnerabilidad. Esa es una tentación para la iglesia. ¿En qué sentido? Rápidamente queremos hacer declaraciones públicas. La iglesia tiene que hacer una declaración pública. Escribir un papel que se viralice, ojalá, lo más posible. Pero, ¿por qué? ¿Quiénes somos para declarar? Alguien que hace una declaración pública es alguien, me imagino, importante. Entonces, cuando uno quiere hacer una declaración importante, quiere decir que tenía un alto concepto de ti mismo. Mi tentación fue correr a hacer una declaración pública, esto es lo que creo. Antes de eso, como pastoralmente, tuve que hacer una carta pastoral. Preocuparme de la iglesia. Empezar a ver cómo está. Nos juntamos con el equipo pastoral rápidamente, empezamos a ver puertas adentro, quiénes están en necesidad de nuestra iglesia, después hacia afuera, junta de vecinos. De ahí empezar a ver cómo se empieza a cuidar a las personas que tenemos en nuestro entorno y que podrían estar en vulnerabilidad. Lo primero que corre a la iglesia entonces es a decisiones de poder y no desde la vulnerabilidad. Creemos que somos alguien, pero en esta etapa de Chile tenemos que entender que nuestras denominaciones hoy día, para ser alguien, van a tener que partir siendo quizás como lo que fueron en un comienzo, partir desde la vulnerabilidad. Tercer lugar, corremos rápidamente a proveer soluciones desde la culpa y no desde el evangelio. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los pastores? Es como una culpa y yo me he tenido que comer algunas de esas cosas en Twitter, así como, ¿dónde estás tú en este momento? ¡Ah! Y la respuesta pastoral sería tan simple. Los pastores estamos pastoreando a gente todo el año, durante los últimos 10 años, sabiendo lo que está pasando en el corazón humano cuando ocurren actos de injusticia. Yo me preguntaba ayer de los 1.200.000 que estaban allá afuera gritando justicia, ¿cuántos de esos que gritaban justicia no le han pagado las pensiones alimenticias a su hijo? Las imposiciones a la asesora del hogar, y ahí empezamos. Pero queremos justicia. Entonces hay una demanda de justicia externa, pero que no está dispuesta a aplicarse el test interno. Y esa cosa, como pastor, es tan sencillo, sería tan rico, ¿sí? A ver. 10 cosas, 10 pecados que he escuchado en los últimos 10 años, que sé que todos tienen, y están gritando justicia de afuera. Sería tan autojustificado, pero no lo vamos a hacer porque amamos a la oveja y también sabemos que nosotros somos igualmente injustos, pero no podemos responder ahora desde la culpa. Tenemos que hacer algo rápido, sino que tenemos que correr al evangelio. ¿Cómo el evangelio quiere que responda acá? ¿Cómo se cambia a la gente? ¿Cómo cambio yo mi vida? ¿Cómo lleva un compadre que no está pagándole la pensión a su hijo a que empiece a pagarlo? ¿Cómo lo logro? Para allá corre un pastor en primera instancia. Y por eso plantamos iglesia antes que cualquier otra cosa. Porque tenemos espacio comunitario para que el evangelio empiece a enraizarse. Una vida a la vez, una familia a la vez, en barrios, poco a poco. Como la levadura empieza a fermentar y transformar, ¿cierto? Jesús partía así pequeño. Cuarto, corremos hacia responder con activismo circunstancial y no con un amor permanente. Entonces, tengo muchos amigos que están limpiando hoy día la Plaza Italia y que quiero mucho. Y me encantaría que circunstancias así llevaran a la iglesia a hacer cosas y tenemos que responder a veces. Si hay una catástrofe gigante, esperaría que la iglesia
respondiera de manera práctica y circunstancial, ¿cierto? Hay que hacerlo. Pero si eso se contrapone a que yo ya hice lo que tenía que hacer en el contexto, pesqué, barrí un par de cuadras y me fui para la casa de nuevo a ver tele, eso es frustrante porque el llamado a la iglesia local es hacer un amor permanente en los barrios a largo plazo. Entonces eso va a involucrar responder con más claridad en nuestros contextos laborales. En nuestra carrera hay amigos que están estudiando para ser políticos y decían, oye, por fin encontré iglesias que me apañan en mi rol político porque pensé que meterme a la política era anticristiano. Sí, le dije, sí, no, te vamos a apoyar, pero ten en mente que tenéis 30 años por delante para ser íntegro y desarrollar una cosmovisión cristiana desde abajo, desarrollando comunidades hospitalarias, desarrollando ministerios de justicia y misericordia permanentes en torno a nuestras iglesias. Un amigo me decía, no sé qué hacer, siento que tengo que hacer algo, no sé qué hacer. Líder de jóvenes, parte por tu barrio, no partamos desde arriba para abajo, parte de abajo hacia arriba. Y con algo que te permita extender el amor de manera permanente. Una de las cosas que surgieron ayer en mi barrio, donde vivo, que es Las Condes, ya voy a explicar por qué lo dije así. De pronto me encontré con una pareja que necesitaban heavy contención, que estaban así destrozados con lo que estaba pasando y no sabían encontrar su lugar en el mundo. Así que terminamos teniendo una conversación anoche en mi casa hasta, no sé, más allá de la medianoche, y salieron diciendo gracias por contenernos. ¿Qué significa establecer instancias ahora que trascienden en el tiempo, en lo que hemos venido haciendo antes y que van a perpetuarse en la ciudad? A los que están en semillero les decimos, ustedes son misioneros de ciudad y tienen que pensar que van a estar en esta ciudad por lo menos los siguientes 40 años de sus vidas, 50 años de sus vidas. Entonces, fíjate una meta a largo plazo. ¿Cuál es nuestro... qué es el tipo de testimonio que queremos dar en una vida longeva cristiana? Por lo tanto, aplicando prácticamente estas cositas que estoy diciendo hasta el momento, he dicho... Cuidemos la Biblia de maltrato interpretativo. Segundo, no busquemos soluciones desde el poder, sino desde la vulnerabilidad. Tercero, no busquemos soluciones desde la culpa, sino del Evangelio. Cuarto, no soluciones del activismo circunstancial, sino desde el amor permanente. Por lo tanto, arrepentámonos de algunas cosas. O no arrepentámonos, pero sino que movámonos en una dirección. En primera instancia, animémonos y cuidemos a la iglesia con el Evangelio. Partamos por nosotros, partamos por casa. Y me llamó mucho la atención que esto nos llevó en nuestro equipo pastoral a hacer devocionales diarios que se transmitían de 1 minuto y medio por WhatsApp a la comunidad, ¡pum! Y la recepción de la iglesia fue, oh, gracias, no sabía qué pensar respecto a cómo ir o no a la marcha, etcétera, etcétera. A propósito, ¿cuántos fueron a la marcha ayer? Quiero saber. Ya. Sí. Varias personas de nuestra iglesia también fueron, pero necesitaban saber cómo ir. Creo que querían puro ir. pero fue bueno hacer devocionales en el momento para saber direccionar esa cosa y destensionar lo que estaba pasando en el corazón. Cuidemos y animémonos mutuamente en este tiempo. Segundo, seamos prácticos en nuestro arrepentimiento partiendo por nuestros pecados sociales. Ya que estamos saliendo del closet acá, yo quiero decir que esto me ha llevado a una confusión respecto a super filosofía. ¿A quién soy? ¿En qué sentido? Que yo vengo de un contexto de barrio altino y probablemente por solo eso en muchas de las mentes de los chilenos estoy descartado de una conversación a nivel social. Y cuando estoy diciendo barrio altino quiere decir que viví con una nana y 33 años puerta adentro,
Eh, Siempre mi cama estuvo hecha cuando llegaba de la universidad, que me pagaron mis viejos, educación privada, salud privada, auto a los 18 años, o sea, y también la foto de Pinochet en el living de mi casa. Eso es otra cosa, me dice, ahora sí que estoy descartado del... Estoy queriendo exponer todo lo que soy en este momento para que veamos cómo se ve este tema de la sociedad. Hice el servicio militar para estudiantes. En ese contexto me pillé con Pinochet caminando por Valdivia y corrí a saludarlo. Mi papá era súper pinochetista. Y no fue hasta la universidad donde conocí a profesores universitarios que habían sido torturados y amigos cuyos padres habían desaparecido, que me pasaron libros para leer, donde llegué a la postura, empecé a cuestionar mi crianza, y las conversaciones que tuvimos con mis viejos muchas veces pasaron a discusiones muy feas en el almuerzo. Hoy día pensamos diferente al respecto. Y creo que... Yo amo a mi viejo, pero él cuenta la historia desde su punto de vista. Él se entiende como un autoexiliado en tiempo de Allende, por ejemplo. Y él y está dispuesto a defender su vida. Esa es la historia de una persona como yo, que está viviendo en Chile hoy día. Y que en la etapa universitaria conocí a Cristo. Desde un catolicismo tradicional, y me convertí a Cristo, pero me he dado cuenta que en ese proceso me quedé medio desvinculado, porque Jesús me trae una perspectiva social de justicia súper radical, que desde mi punto de vista se ve de una manera. Y cuando he conocido a hermanos desde otro contexto social que no tenían los beneficios que yo tuve, siento que les nace mucho más natural que a mí. Y que hay mucho ruido entre medio. Hay mucho ruido de comunicación, y hay mucho amor de por medio para lograr la comunicación entre hermanos cristianos. Entonces yo, por ejemplo, confieso cuáles han sido mis pecados. Creo que son mis pecados culturales, al nacer en el contexto en que nací. Por ejemplo, cuando la Biblia me llama al amor al prójimo, yo tiendo a ver eso como un amor más activista que relacional. Más de hacer cosas, de armar la canasta, que de relacionarme e invitar a una persona a mi vida, enriquecerla con mi relación, más que con mis cosas. ¿Ya? Ese soy. Así tiendo. Yo voy a empezar a cosas que he evaluado en mi vida en el último tiempo. Segundo, tiendo a ver mi descanso personal como solamente beneficia a mi familia nuclear, y como un acto de merecimiento por lo que he hecho, y no como parte natural de una vida descansada en Jesús, que puede ser abierta a familia cristiana, por ejemplo. Tercero, cosas que he estado viendo en mi corazón: una insensibilidad ante el valor del dinero. No ante el dinero, sino el valor del dinero. Cosas que una persona piensa dos veces si lo va a gastar o no. Yo naturalmente digo, pues si son 5 lucas. ¿Ya? El valor y doy gracias al Señor que me ha permitido vivir en la iglesia, estar en la iglesia que tengo, para que esas 5 lucas ya no sean las mismas 5 lucas. Y diga, espérate, pero estas 5 lucas podría... ¿Ya? Y falta de una generosidad también en mi vida, subjetiva, que tengo que repensar harto. ¿Qué significa ser generoso acá? 4. Miedo y prejuicio a personas diferentes. Y ese miedo tengo que conocerlo, darme vuelta. Como Oscar Contardo dice, le hago la Kaizen a la persona visual en los primeros 10-15 segundos, y pum, rápidamente meto a la persona en el quintil que creo que está,
y en relación a ese prejuicio que le hice, la trato o lo trato. ¿Ya? Sigo. Una vida centrada en tareas más que en personas. Me cae muy bien estar en mi oficina haciendo cosas antes que más fácilmente con personas y etcétera. Sigo. Costo de salirme de mi zona de comodidad. Orgullo y desprecio ante el otro. ¿En qué sentido? Que creo que mi postura es la correcta y creo que no tengo puntos ciegos en mi cosmovisión y por lo tanto me cuesta mucho reírme de mí mismo cuando otros me hacen ver mis pifias. Me encantaría que llegáramos a comunidades cristianas donde nos reímos de nuestro propio clasismo y de nuestros propios puntos ciegos. Creo que no estamos siendo humildes hasta que no somos capaces de reírnos de nuestras propias pifias ideológicas, de nuestras pifias clasistas, etc. Me encantaría ver una comunidad que se ríe, oh, y vos, loco, no sé cuánto, y vos, ¿qué? Ay, ¿qué? Cuico, no sé cuánto. Me encantaría que llegáramos a tratarnos de esa manera en Babilonia, donde nadie se ríe, sino que se autojustifican por el lugar de su nacimiento. Yo creo que en Babilonia debemos aprender a no tomar tan serio a los valores de este mundo, y así a decir, oye, pertenecemos a otro lado, estamos trabajando para allá y somos una obra en progreso. Tú me vas a ayudar a mí, yo te voy a ayudar a ti en tus puntos ciegos, pero se trata de Jesucristo. Último, selectivo temor al hombre. Hay voces que aprecio más que otras, depende de dónde vengan. Ese soy yo en este tiempo y no me hallo en el contexto clase media alta, hablando los mismos temas y sintiendo lo mismo. Siento que Jesucristo me da una convicción por la justicia y la paz diferente a la natural de no creyentes en el barrio alto. Pero tampoco me hallo con el lenguaje abajista, siguiendo con Contardo, de el que no vino de mi propio contexto social y no, por mucho tiempo traté de imitarlos, como idolatrando al que venía de abajo, y me di cuenta que era una ridiculez. No soy ese gallo tampoco. Entonces no soy ese gallo tampoco, pero tampoco soy el gallo de las Condes. Entonces me he preguntado quién soy últimamente. Por eso ahí volví. En Cristo, ¿quién soy en Cristo? Y para eso entonces necesito este tipo de conversaciones interdenominacionales, transculturales, para que juntos, si acaso queremos amarnos, me permitan a mí ver cuáles son mis puntos ciegos y en esa conversación yo también te permita ver a ti, oye, cuáles son los tuyos. Yo partí ahora, saliendo de mi closet, y creo que ese es mi aporte a esta conversación. Por último, deberíamos definir qué colinas queremos, en cuáles colinas queremos morir. En temas valóricos, decía Jonathan, parece que es Biblia y aborto. Bueno, pero ¿cuáles son entonces? ¿Cuáles son esas cosas donde todos nos vamos a poner pesados con la sociedad? ¿Cuáles son? ¿Vamos a definirla entre nosotros? Aborto, claro, tiene que ser una, pero ¿cuáles son la otra? ¿Cuáles son donde todos vamos a decir a la calle, o en marcha, o a la moneda, y que para no andar agarrándonos vía Facebook, primero nos pongamos de acuerdo en cuáles son esas colinas, por qué tenemos que morir en esas colinas y cómo vamos a morir en esas colinas cuando llegue el momento? Creo que esta conversación podría ser útil para eso.